Dios les bendiga en esta hora. Es un placer nuevamente compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias a los que nos sintonizan semana a semana para escuchar un poco de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 5:13. Isaías 5, versículo 13. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su palabra dice: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Leemos: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. En esta oportunidad quiero hablar acerca del conocimiento de Dios, porque acá menciona lo que ocasiona cuando no hay conocimiento de Dios. Pero cuando hablamos de conocimiento de Dios, ¿a qué nos referimos? Para empezar por eso, nos referimos al hecho de conocer la obra de Dios, como Él obra, que es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, lo que Él espera, y lo que nosotros hacemos también, o qué tan cercano nos hemos convertido de nuestro Dios. Entonces, Dios había dejado al pueblo de Israel la ley. Les había dado la ley para que ellos se dirigieran lo que era bueno y era malo. Porque a raíz de la ley es que se conoció lo que era bueno y malo. Para eso vino, para que nosotros pudiésemos conocer lo que a Dios le agrada de lo que no. Sin embargo, Dios había dado instrucciones precisas, en el sentido que, reconociendo que Israel era una nación, que pues sí es cierto, había puesto sacerdotes, había puesto un ritual de adoración, pero manda en el libro de Deuteronomio a los padres que sean los que tienen que instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Por eso les dice: y repetirás estas palabras a tus hijos, estando en la casa, yendo por el camino, etcétera, etcétera. Es decir, en todo lugar la palabra de Dios tenía que ser enseñada. Y por eso también menciona la Escritura, ¿verdad? Que cuando son niños es que hay que inculcarles la palabra de Dios, ¿verdad? Porque se instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, la palabra de Dios, dice la Escritura, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea, es la que me indica por el camino que yo debo andar. Y por eso menciona que hay que instruir al niño en ella, porque dice: cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque a veces puede a lo cojo salirse del camino, pero si la semilla está sembrada de la palabra de Dios en los corazones, llegará el momento en el que rendirá fruto, porque esa no regresa, dice, vacía, sino antes bien va a ser la obra para la cual Dios la ha enviado. Esa es la primera situación. Dios le había dicho al pueblo de Israel que pues en sus hogares tenían que repetir la palabra de Dios. Pero algo importante mencionado acá en la Escritura, que dice que, bueno, el pueblo de Israel sirvió a Dios todo el tiempo de Moisés, aún de Josué, y aún de los ancianos que quedaron después de Josué, porque cuando Josué iba pues ya a fallecer, él deja ancianos a cargo de la nación. Dice que aún sirvieron a Dios el tiempo que estos ancianos estuvieron sobre Israel. Pero que posteriormente a ello, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y eso lo menciona en el libro de los Jueces. Y por eso dice que el pueblo de Israel fue vendido a sus enemigos, porque hicieron cosas que Dios no les había mandado hacer. Porque, como decía alguien por ahí, tan importante es hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, como tan importante es no hacer lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces, por eso Dios levantó jueces que ayudasen, ¿verdad? Y que levantasen
y que pues peleasen, ¿verdad?, en el nombre del Señor y libertase a Israel de los enemigos. Posteriormente, el pueblo pide rey y pues les es dado Saúl. Después Dios, por su desobediencia, se busca otro rey conforme a su corazón, el cual es David. Después de David gobierna Salomón. Sin embargo, Salomón, por haberse apartado de Dios, Dios divide el reino. Sin embargo, no lo iba a hacer, dice, en sus días por amor a David su padre, pero sucede después. Y la cosa es que cuando el reino se divide, comienza el reino de Israel o de Efraín al norte y el reino del sur o de Judá, donde queda Jerusalén. En el reino del norte, pues su característica fue que hubo reyes malvados que se inclinaron ante otros dioses, el cual pues por tal motivo Dios los entregó a Asiria para ser conquistados. Dios permitió también a Judá el poder. Aún en Judá sí hubo algunos reyes que buscaron el rostro de Dios y por eso pues su castigo fue como posterior al del reino del norte. Sin embargo, también sucumbieron ante el imperio babilónico. Ahora, ¿cuál fue la razón de todo eso? Lo que menciona acá. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y eso ocasiona la falta de conocimiento de Dios, cautividad. Por eso observamos en estos tiempos muchas personas como melancólicas, tristes, decepcionadas, frustradas, deprimidas, etcétera, etcétera, porque están cautivas, porque no tienen conocimiento del Dios al cual sirven. Perdón. Porque no tienen conocimiento del Dios al cual han creído. Me ha ocurrido en muchas ocasiones que en el afán muchas veces los padres de dar las cuestiones materiales a los hijos se descuidaron en el asunto espiritual y han dejado a la escuela la educación de sus hijos en valores, cosa que eso es del hogar. En la escuela solo obtienen información. Sí se les puede recalcar algunas cosas, pero la enseñanza espiritual esa es del hogar también. Pero muchas veces muchos padres vinieron y dejaron también eso a la iglesia. Quisieron que la iglesia hiciera la función de los padres. En el sentido que dijeron, bueno, yo mis hijos se los he entregado al Señor y pues ya Dios sabrá qué hace con ellos, lavándose las manos de su compromiso, de su obligación de inculcarles el camino de Dios. Porque muchas veces pensamos que solo es traer hijos a este mundo. Es estar conscientes que a esos hijos hay que inculcarles el camino del bien. Y para eso hay que trabajar en ellos. Y eso no lo va a hacer la escuela, eso no lo va a hacer la iglesia, eso lo tiene que hacer cada padre o madre en su hogar. Alguno tal vez dirá, bueno, pero es que, pues, ya sea madre o casos especiales padres, a mí me ha tocado, pues, criar solo o sola a mis hijos. Pues entonces Dios te da la capacidad para hacerlo. Pero la responsabilidad también se va a decir demandado de lo que se le inculcó a los hijos en un momento determinado. Usted puede notar y lo menciona, y pues usted lo escucha de personas aún de mi generación, de que a nosotros se nos inculcó que con una mirada que nos hicieran teníamos que hacer caso. Si nos estábamos portando mal, no tenían que gritarnos, no tenían que en el momento pues reprendernos porque con la mirada bastaba. Sabíamos que en la casa iba el castigo. Sin embargo, usted puede ver ahora que va a regañar al cipote y el cipote no hace caso. ¿Por qué razón? Porque no se le ha inculcado disciplina en el hogar.
Entonces eso es importante también entenderlo, que acá el pueblo de Israel, en este caso la nación de Judá, también fue llevada cautiva porque no tuvo conocimiento. Y así vemos ahora una generación cautiva de sus pensamientos, cautiva de sus emociones, es decir, está presa de sus emociones, se dejan guiar por emociones, las emociones los dominan. Y también personas que pensamientos de los cuales pues aturdidos, como le dije, deprimidos y un montón de cuestiones porque no tienen conocimiento de Dios, no tienen un conocimiento del Altísimo. Y también menciona, porque no es Isaías el único profeta que menciona acerca de esto, también Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y la ley de Dios decía que tenía que enseñársele la palabra de Dios a los hijos en la casa. Pero como le digo, hay muchos que han dejado, no, hay que en la escuela dominical les enseñen, hay que en la iglesia con las predicaciones, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión también bien importante acá. ¿Qué tipo de conocimiento yo tengo que tener de Dios? Porque ahorita se está dando también otro fenómeno, el cual es que, y esto no solo lo digo yo, lo he escuchado de muchos pastores, que realmente hay personas, en la mayoría de las iglesias, que conocen la ley de Dios, conocen la palabra de Dios, pero hay un problema, no la están aplicando. Y usted me podrá decir, ¿y cómo es eso? Porque usted puede preguntarle a alguien sobre alguna parte de la Biblia y se la va a contestar. Es decir, hay un conocimiento textual de la palabra de Dios. Hay un conocimiento textual de la Biblia, pero no hay aplicación. Entonces, vemos personas que usted, por ejemplo, a veces le puede decir, mire, pero la palabra de Dios dice, sí, yo ya sé que dice esto y lo otro. Sí, yo ya sé que dice que el Señor va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Sí, yo ya sé que dice, ya sabe. ¿Y por qué ya sabe? Recordemos que hasta antes de la pandemia, la mayoría de congregaciones celebraban sus cultos casi a diario. Eran pocas las congregaciones que hacían 3 cultos a la semana. La mayoría andaba por los 4 o 5. Entonces, en cada uno de ellos, una palabra de Dios era dada. La persona fue llena de conocimiento textual. Luego viene la pandemia, la cual ya le comenté en cierta ocasión, que Dios la permitió para ver en nosotros si habríamos de cumplir o no. Es decir, qué tanto de esa palabra que sabíamos la íbamos a aplicar. Eso es lo que permitió el Señor a través de la pandemia. ¿Qué pasó o qué sucedió? Como por la pandemia y las órdenes de restricción para salir, tuvimos que quedarnos en nuestras casas. Muchas congregaciones tuvieron que empezar a emitir palabra de Dios a través de las redes sociales para que los que estuvieran en su casa pudieran verla. Algunos volvieron atrás. ¿Por qué? Porque nada más cumplían con un rito religioso, es decir, con una monotonía. Bueno, ya al culto tengo que ir a la iglesia, tengo que ir. No, diferente a yo quiero ir y estar, saber del Señor, alabar su nombre. Yo quiero ir para alabar su nombre. Yo quiero ir para cumplir lo que dice la Escritura, ¿verdad? De la comunión unos con otros. Yo quiero ir. Se cambió por el yo tengo que ir. Entonces, cuando todo eso de la noche a la mañana es quitado y tenemos que aplicar lo que aprendimos, se da un problema. Y muchos
volvieron atrás. Y es hasta hoy que la mayoría de congregaciones que han abierto sus puertas, algunos tal vez no con la cantidad de servicios que tenían antes de la pandemia, pero ya han empezado a dar algunos entre la semana, pues algunos se han ido asomando. ¿Pero por qué? Porque había conocimiento textual de Dios, pero no de Dios como tal. Entonces, es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. ¿Qué conocimiento tenemos de Dios? ¿Qué conocimiento tenemos del Señor? ¿Solo un conocimiento textual o algo hemos aprendido? Pero también se da otra situación y menciona acá en la porción que leímos, dice, mi pueblo fue llevado cautivo, le decía, ocasionaba cautividad, porque no tuvo conocimiento, dice, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Es decir, algo que nosotros podemos observar ahora en día, en la mayoría de miembros de iglesias, es un hambre o falta de hambre de Dios. ¿Y cómo así? Si usted le hace la pregunta a la mayoría de cristianos y le dice, ¿usted conoce a Dios? Sí, le va a decir, yo conozco la palabra de Dios, esto y aquello, etcétera, etcétera. Pero, si usted le dice, no, yo no me refiero a eso, sino que conoce a Dios, qué es lo que Él quiere, esto y lo otro, tiene una relación cercana con Dios, o quiere conocer más cerca a Dios. La mayoría quizás dirá, no, pues que mire que no tengo tiempo, que esto y lo otro, etcétera, etcétera. Usted sabe el trabajo ahora, cómo están, en fin, un montón de excusas. Otro día vamos a hablar de las excusas. Pero difícilmente ve usted aquel hambre que hace unos años atrás, pongámosle unos 20 años, usted veía en las personas. Cuando, en mi caso personal, tengo casi 22 años de haber llegado a los pies del Señor. Y cuando yo llegué a los pies del Señor, en la congregación que lo hice, observé eso. Había un hambre en las personas por el Señor. Había algo en las vidas. Es más, cuando me invitaba me decía, vamos a la iglesia, viera qué bonito está, qué bonito se pone. Pero lo decían con una alegría, con un gozo. ¿Qué hay ahora? Quizás a veces hemos sido crueles en el sentido de juzgar a la nación de Israel, de decir, bueno, qué ingratos viendo cómo Dios los libró de las plagas, cómo los sacó de la tierra de Egipto con poder y todavía renegando. ¿Será que nosotros somos iguales? Y cuando Dios se presentó en el monte Horeb con aquel sonido de bocina, aquella oscuridad, dice que cubría el monte, tronaba el monte, ¿qué le dijeron a Moisés? Habla tú por nosotros y nosotros te escucharemos. No hablemos nosotros con Dios, no es que perezcamos. ¿Será que estamos igual que la nación de Israel, que no queremos conocer a Dios? Pero sí queremos conocerlo a través de otros, es decir, ven hermano, hermana, ¿cree que puede orar a Dios por mí? Y está bien pedir oración. La Biblia dice orar unos por otros, llevado uno las cargas de los otros, dice en Gálatas. Pero lo que no está bien es dejar toda la responsabilidad en el otro y no yo. Es decir, si yo pido oración por algo, yo también tengo que orar. Pero ¿por qué muchos dejan solo la responsabilidad en el otro? Por falta de hambre de Dios. Siempre quieren que otro haga el trabajo por ellos. Y cuando la respuesta no llega, lo primero que dicen, Dios no me ama, Dios esto y lo otro, o Dios no está con el siervo o con la sierva tal porque no me contestó. Dios está contra los haraganes.
contra los desplicentes. Podríamos usar otra palabra, pero no se puede. Contra ellos está Dios. Dios reprueba la ociosidad. Si no vea 2 Tesalonicenses, al final menciona el apóstol Pablo acerca de amonestar a los ociosos. Dios está contra los ociosos. Hay que diferenciar, claro, Dios a veces permite tiempos de descanso, pero el ocioso es el perezoso, el que no quiere hacer nada. Y hay mucho así en la iglesia, por falta de hambre, por falta de anhelo de conocer a Dios. Y por eso dice la Biblia que al pueblo de Israel mostró sus obras, pero a Moisés le mostró sus caminos. Pero Moisés fue quien se lo pidió, le dijo: Señor, muéstrame tus caminos. Y después, cuando estaba en la gloria, dijo: yo quiero ver tu gloria, yo quiero conocerte. Esa hambre ya no se ve. Y nosotros nos quejamos por los resultados, pero la Biblia dice que Él es Jesucristo, dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios es el mismo, ¿por qué no vemos los mismos resultados que antes? ¿Qué es lo que ha cambiado? Si Dios no ha cambiado, ¿qué ha cambiado? La gente. Si Dios no ha cambiado, lo que ha cambiado es la gente. Sus discípulos, los que le siguen, los que dicen ser cristianos. Eso es lo que ha cambiado. Hay más irresponsabilidad, más haraganería, etcétera, etcétera. Hay conocimiento textual, pero no hay un conocimiento vivido. Por eso dice la Escritura: ser hacedores de la palabra, porque si no, te vuelves engañador. Te engañas a ti mismo, dice, mejor dicho. Es decir, y por eso dicen aquel día, muchos estarán: Señor, Señor, ábrenos. En tu nombre hicimos tal cosa, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. ¿Y qué dice? Nunca os conocí. Pero dice en su nombre, porque tenían conocimiento de la Escritura, pero no había fruto. Y recuerde, Dios nos conoce no por lo que sepamos de la palabra, y no quiere decir por eso: entonces no la voy a leer. No, porque algunos dicen: no, es que como la Biblia dice que mucha letra mata, entonces no la leo. Tampoco nos referimos a eso, sino que lo que esto sabemos lo apliquemos para que en aquel día no se nos diga: nunca os conocí. Porque el Señor dice que menciona ahí una higuera, la cual año tras año había llegado a ver si tenía fruto, haciendo alusión a Israel. De la misma forma, nosotros que hemos sido injertados en el olivo natural, es decir, hecho el Israel espiritual como se conoce, también el Señor llega a ver si hemos dado obras, si hay fruto en nosotros, porque la fe sin obras es muerta en sí misma. Pero ¿qué pasa? No hay frutos. Y con el árbol que no da fruto, dice: el hacha está puesta. Entonces, es importante que haya hambre en cada uno de nosotros. Que haya hambre por Dios, conocer al Señor. Porque al final nos afanamos, nos volvemos pedregales, es decir, que cuando la semilla cae, pero los afanes de esta vida nos botan la palabra de Dios, y al final nos enfocamos tanto y nos afanamos tanto por las cosas materiales, y dice el predicador en Eclesiastés: todo eso es vanidad. ¿Por qué? Porque como menciona el Señor también, dice que aquel hombre que trabajó y dijo: hoy sí, goza de tus bienes, alma mía. Y le dice: necio, este día vienen a pedir tu alma, y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Entonces, por eso dice la Biblia que Dios es el que enriquece y no añade tristeza con ello. ¿Cuándo aprendemos a darle el primer lugar a Dios? Por eso dice: Dios honra a los que le honran. Por eso también dijo el Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre, la gloria pereció de hambre, y la multitud, dice, se secó de sed. Por eso el Señor dice que Él es el río que Él es el agua viva, que le dijo a la mujer samaritana: si supieras quién te pide beber, tú le pedirías del agua que Él te puede dar. Y la mujer le dice: dame de esa para ya no venir otra vez a este pozo.
pero se refería a la vida que iba a brotar de su interior. El pan de vida, dice, yo soy el pan de vida, para que el que me coma sea saciado. Es decir, Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Todo vacío que pueda tener nuestra alma, Cristo la puede llenar. Todo vacío de cariño, de lo que usted pueda tener en su alma, Cristo la puede llenar. Por eso dice que Él es el que habita la plenitud de la deidad y que en Él llena de todo en todo. Por eso dice la palabra también en Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué se alaba usted? ¿En qué nos alabamos? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Oiga bien, entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Y qué le dijo a Moisés? Yo soy el que soy. No hay otro. Dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y estas cosas quiero, dice Jehová. Es decir, que hagamos las cosas que Él hace. Que hagamos, que nos comportemos como Él actúa. Que vivamos como Él quiere que vivamos. Pues estas cosas quiero que las hagamos. No solo que las sepamos, porque solo las sabemos. Solo las sabemos. Porque hay una generación que sabe. Por eso dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ella habla de ancianos, de jóvenes, pero ¿y los adultos? Pareciese que una generación se hubiese perdido. Pero es que fue llena de conocimiento textual, pero nunca hubo una relación cercana con Dios. Pero mientras estamos vivos, hay esperanza. Mientras estamos respirando, hay esperanza. Y por eso dice la Escritura, venir luego y estemos a cuenta. Buscadle mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ya no seamos personas que solo tenemos conocimiento textual de la Biblia, sino que conozcamos y entendamos a Dios. Recuerde que el privilegio que tuvo Moisés no era único para Moisés, era para todo aquel que así lo quisiese. Pero el pueblo de Israel se negó a hacerlo. Y por eso una y otra vez renegaba contra Dios. A tal punto que Dios le dijo a Moisés que podía levantar otra nación de él, es decir, a todo eso, de dura cerviz, prácticamente ahí iban a quedar en el desierto e iba a levantar otra generación de Moisés, una que sí quisiese o sí quisiese agradar a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y Él quiere cosas buenas para sus hijos. Así que es necesario que cada uno de nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Todo aquel que ha estudiado alguna asignatura de números, llámese matemática, cálculo, trigonometría, geometría, contabilidad, etcétera, habrá podido notar que en la medida en que practica los ejercicios o en la medida en que le explica a otros, el conocimiento es más afirmado en el cerebro y es difícil que se olvide. Hay muchos que pues al explicarle a otros ya no tienen necesidad de estudiar en casa, porque eso de estarle explicando hace que se le quede lo que ha estudiado. De la misma forma es la Biblia. En la medida en que nosotros la aplicamos, se vuelve una virtud. Y las virtudes ya después se vuelven pues mucho más fáciles de cumplir. Ya no es una carga, porque hemos aprendido a experimentar la bondad y la gracia del Señor. Para algunos la palabra de Dios es una carga el hacerla,
porque no tiene hambre de Dios. Pero cuando tú amas a Dios, tienes hambre del Señor, te das cuenta que es lo mejor que pudiste haber hecho. Así que en esta hora vamos a orar que Dios ponga otra vez esa hambre en nosotros de buscar su rostro. Padre buen Dios, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Te damos adoración, oh Rey de Reyes y Señor de los Señores. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Bendícenos en esta hora con tu gracia, tu bondad, tu presencia, tu Espíritu Santo. Que seas tú obrando, que seas tú glorificándote, Señor, que seas tú derramando, oh Dios, de cada una de tu gracia y tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú obres, Señor, en cada una de nuestras vidas en esta hora. Gracias, oh Dios, porque siempre llamas nuestra atención a tiempo y fuera de tiempo. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendícenos en esta hora con tu gracia, tu bondad, tu Espíritu Santo. Derrama, oh Dios, de tu gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Y seas tu obrando, Dios poderoso y maravilloso Cristo. Bendice en esta hora, Señor, vida de cada uno, oh Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate, poderoso Cristo de gloria, y bendícenos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice en esta hora, Padre eterno, oh Dios, a la vida de cada uno, Señor, los que escuchan este mensaje a través de esta página, oh Dios, a través, oh Dios, de Radio GES también, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, perdónanos porque muchas veces no te buscamos como tú deseas, porque no te conocemos como tú deseas. Pero la Biblia dice que tú pones el querer y el hacer de acuerdo a tu buena voluntad. Pon el querer y el hacer en cada una de nuestras vidas, de buscar, Señor, esa hambre por tu presencia, oh Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios eterno, poderoso y maravilloso Cristo. Perdón, Señor, porque esa hambre, oh Dios, viene como resultado muchas veces esa falta de hambre, de que no entendemos, no comprendemos la grandeza de lo que tú has hecho por nosotros. Señor, revela, haz una revelación celestial a cada uno de nosotros para que podamos entender, o más o menos, en nuestra mente limitada, lo grande y maravilloso que eres tú. En el nombre de Jesús, oh Dios, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración. Bendícenos en esta hora, Señor, por esta nación, El Salvador, que lleva tu nombre, que tengas misericordia, que sanes nuestra tierra, perdona nuestros pecados, oh Dios, y seas tú obrando, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Glorifícate, bendito Rey de Reyes y Señor de los Señores, y seas tú obrando, seas tú glorificándote, Padre eterno. Bendice en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, y tú obres, Señor, en cada uno, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Señor, aquel que no tiene un trabajo, que tú puedas obrar en él, aquel que está enfermo, Señor, para ti no hay nada imposible. Oh Dios, para aquel que, Señor, está pasando diferentes situaciones, tú le des las nuevas fuerzas, oh Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendice a cada uno, cada hogar. Señor, líderes eclesiásticos, tú pongas, Señor, la sabiduría para ir a tu pueblo. Y así también, Señor, en el nombre de Jesús, los dueños, Señor, y locutores, Radio Esto, que tú tengas misericordia, que tú los bendigas también, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Será hasta la próxima.